Y cuando hablaban del perdón, pues yo me hacía el bobito, porque yo no quería escuchar que tenía que perdonar a una persona que hizo mucho daño. Pero llegas en un momento en que ya te formas como líder y piensas que tienes que dar testimonio. No es lo mismo predicar acerca del perdón en un grupo vida cuando tú mismo sabes como líder que no has perdonado a tu padre. Y orando y pidiéndole ayuda a Dios, Dios me ayuda a viajar a Colombia. Me llevé a mi hija con 1 año y medio a Kimberly. Voy a Colombia, le digo al Señor que me ayude a perdonar a mi padre. Llamo a mi padre, busco su número de teléfono, le llamo, nos citamos en cierto sitio y a la hora de vernos le llamé media hora antes decirle que no podía ya verme con él. Porque era más fuerte lo que yo tenía y lo que sentía que el poder decirle, papá, perdóname. Porque vuelvo y repito, el perdonar no es fácil. Yo no me vi ese momento con mi padre, frustrado otra vez, le decía, Señor, ya no sé más qué hacer, ya no sé qué hacer más. Yo necesito tu ayuda, necesito zanjar ya esto por completo. Había viajado a Colombia, había hecho un viaje de muchos kilómetros. Y antes de venirme para España, vuelvo otra vez y le cito, y ahí sí nos vemos. Me llevo a mi hija está jugando en un parque, él no sabía que esa era mi hija, que Kimberly era mi hija. Pude hablar con él y decirle, papá, perdóname porque durante todos estos años te he tenido atado. Él no entendía lo que yo le estaba hablando, pero yo tenía que hablarle lo que yo había aprendido por medio de las escrituras. Le dije, papá, perdóname porque todo ese tiempo te he tenido atado. Porque en mi vida, en mi corazón había odio y rencor y resentimiento contra ti. Cuando yo le lanzo estas palabras, fue como que el Espíritu Santo quebrantándolo inmediatamente y empezamos a llorar los dos. Y él me dice, no, hijo, perdóname tú a mí por todo el daño que tal vez te he hecho. Mi hermano mayor y mi hermana que me sigue a mí hablaban con él, se veían con él, pero para mí mi papá estaba muerto. Yo no quería saber nada de mi padre. Cuando Dios me da la oportunidad de poderlo perdonar y que se quebrantara ese cordón, esa cadena, esa atadura que había, entonces empezó a cambiar mi relación con mi hija. Ahí pude ver el amor del Padre, no solamente el amor de mi Padre en sangre, sino de mi Padre celestial. Ahí pude entender y comprender lo que es el perdón. Pude entender y comprender lo que es perdonar a una persona. Y aún cuando te han hecho daño. Este no es el mensaje mío de hoy, del perdón, pero cuando el Espíritu Santo te pone algo que hables, lo tienes que hablar porque a alguna persona le estoy hablando en esta tarde. Tal vez necesitamos o llegó el tiempo de perdonar. Llegó el tiempo de que las cadenas se rompan, de que las ataduras se rompan. Y podamos tener una plena libertad para ir delante de la presencia de Dios y poder tener comunión con Él. Cuando no perdonamos a otra persona, hay estorbo en nuestras oraciones. Y por eso es que las bendiciones no llegan. Porque levantamos muros inconscientemente por falta del perdón y el resentimiento. Y usted puede decir, usted no comprende el daño tan grande que me han hecho. Tal vez le hayan hecho un daño peor que el mío, pero tenemos un Padre Celestial, el cual nos va a guiar y nos va a ayudar a buscar ese perdón genuino, para que usted y yo seamos libres. Hay personas que han sido dolidas por un divorcio, por un maltrato, por unas malas palabras, pero a medida que vamos creciendo, eso nos marca y tenemos que llegar al corazón de Dios
a decirle: Señor, ayúdanos. Mi hermano mayor es rubio. Mi hermana, la que me sigue a mí, mis otros hermanos también son rubios. Yo salí moreno a mi madre. Mi padre es rubio. Y yo creo que salí moreno porque pues salí de 7 meses. Si hubiera durado 9, hubiera salido rubio. Estaba empezando a cambiar el color. Pero déjeme decirle que en todo lo que nosotros hagamos, Dios siempre va a estar ahí presente. Y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. No lo dejemos para mañana. Si tenemos que llamar de muy lejos a nuestros países, llamemos y pongámonos a cuentas con Dios y con los hombres. Amén. Gloria a Dios. Pero mire, Dios es maravilloso y mire dónde nos tiene Dios. Para poder dar testimonio sin vergüenza, sin pena ninguna. Vengo de una familia muy disfuncional. Cuando le pasó eso a mi madre, también le pasó a mi hermano mayor. Mi hermano mayor tiene 5 hijos con diferente mujer. Mis 2 hermanas pequeñas tienen de a 2 hijos con diferente hombre. Y muchas veces pensamos que es mentiras, que la maldición alcanza a la 3ª y 4ª generación. Está escrito en la Biblia. ¿Cuándo rompí yo con esa maldición? Cuando llegué a Cristo. Todos los días declaro bendición sobre mis 2 hijas, sobre Kimberly y Caterine. Que ellas van a ser mujeres de un solo hombre, que ese hombre se va a apasionar primero por Dios que antes de ellas, porque apasionándose de Dios se va a apasionar también por ellas. Entonces, nosotros como padres tenemos que declarar bendición sobre nuestros hijos. Que las maldiciones que nosotros no nos hemos buscado, que muchas veces nos alcanzan, que no alcancen a nuestros hijos ni a nuestros nietos. La culpa mía no era que mi padre fuera un hombre borracho o que le gustara andar con mujeres. No, eso no es culpa mía. Era culpa de él, que se lo estaba buscando. Pero es que esa maldición alcanzó a mis hermanos. Y si ellos no buscan, bueno, gloria a Dios que mi hermana ya está buscando. Pero si ellos no buscan de Cristo, sus hijos les va a alcanzar esa maldición también. Entonces, fíjate cómo se maneja las maldiciones generacionales por parte de nuestros antepasados. Y nosotros estamos a tiempo de cortar. ¿Sí o no? Estamos a tiempo de declarar bendición sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Porque para eso llegó nuestro amado Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Y entramos en materia. Sabe que son muy bonitos los testimonios, me gusta aprender mucho los testimonios. Y hay personas que tal vez le da vergüenza de qué dirán, o piensan que uno camina en el aire. No, a mí me han pasado muchas cosas y he aprendido de ellas, gracias a Dios. He aprendido de ellas porque sabemos que Dios siempre va a hablar. Dios siempre habla a tiempo. Quería preguntar si hay alguna persona que nos esté visitando hoy por primera vez. Levante su mano para saludarle. Bienvenida, señora, bienvenido, amigo. Bienvenido, campeón. ¿Quién más por aquí? Bienvenidos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso de bienvenida? Ese aplauso es para ustedes. Bienvenidos a esta su casa Nueva Vida. Hemos estado hablando acerca de la fe. Yo creo que ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿De quién hemos estado hablando? ¿De quién? ¿De quién? Eso es una pregunta de examen. De Moisés. Muy bien, de Moisés. Me gusta porque cuando doy clase yo de escuela de líderes, estoy dando clase de liberación y sanidad interior. Me gusta, me encanta. Porque yo sé que hay personas que de una u otra forma están atados y necesitamos sanidad. Y siempre cuando empiezo la clase me gusta a veces preguntar. Me gusta que la Biblia la tengan ahí al lado, porque me gusta mucho la Biblia. Pero aparte me gusta preguntar si ya han leído ya la guía o la clase que vamos a tomar. Y es muy importante que en cada
culto, el cual Dios le permite a usted venir, que tenga su agenda. Algunos apuntarán en su móvil, pero que traiga su agenda y su Biblia, porque es muy importante, porque tocamos puntos muy importantes que nos van a ser de vital importancia, y esos mismos puntos los podemos dar nosotros a nuestros discípulos. Fíjese tan bonito. Ahorita está preguntando Dodo si se acordaban de los pozos, y los vi así dudando. Los vi dudando si sabían el significado de cada pozo. ¿Cómo lo vamos a aprender? Cuando lo anotamos en la agenda y lo pongo en práctica. Porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos una economía sana, ¿sí o no? Queremos estar libres de deudas, ¿sí o no? Y aquí está el manual de instrucción. La Biblia es nuestro manual de fe y conducta. La Biblia nos enseña a ser buenos padres, buenos hijos, buenos compañeros, buenos esposos. Aquí está todo. Y muchas veces solamente la cogemos para venir al culto y ya. Y para dar el grupo vida. Escudriñemos las escrituras. Escudriñando las escrituras, conocemos más a Jesús. Sabemos qué cosas le gustan, qué cosas le agradan, qué comida le agradaban al Señor, por dónde iba, qué hacían en ese entonces, a quién se dirigía, iba cada día cuando hablaba con la mujer samaritana, cuando se encontró con la mujer sirofenicia, ¿verdad? Cosas así que muchas veces o escuchamos y pensamos, yo nunca escuché esto, o yo nunca he leído esto. ¿Por qué? Porque nos falta más coger la Biblia, ¿sí o no? ¿Cierto? Hemos estado hablando de Moisés, de la fe de Moisés, y hoy el título de mi mensaje es una fe que decide. La fe de Moisés es una fe que decide. ¿Lo apunto allí? Una fe que decide. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículos. ¿Lo podemos poner desde el 23? Sí, se puede. Le dije que es del 24, pero vamos a leerlo desde el 23. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expansión y la aspersión de la sangre, para que el que destruía, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿fueron qué? Esto me recuerda a unos hombres que quisieron echar fuera un demonio, y el demonio les preguntaba que quiénes eran, y la Biblia relata que eran hijos de un tal Ezeba, que quería echar fuera a un demonio. Y dice la escritura que los demonios le dijeron: sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y llegaron estos demonios y le metieron tremenda paliza a estos hombres y salieron, dice la escritura, desnudos y corriendo, huyendo. Los egipcios quisieron hacer lo mismo que el pueblo de Israel, pasar en seco, pero no pudieron, porque inmediatamente se ahogaron.
Vamos a entrar en detalle. Cuando leemos el versículo 23, acerca de los padres de Moisés, todo empieza, es por la fe de los padres de Moisés. Pero no quiero llegar a pensar o a decir que el versículo 23 es una controversia, ¿no? Porque dice que no temieron al edicto del faraón, pero más sin embargo escondieron al niño. Cuando yo no tengo nada que temer, muchas veces yo presento, si fuera yo el padre de Moisés, pues si yo no temo al edicto del faraón, yo me paseara con mi hijo por todo lado, ¿verdad? Porque yo no estoy teniendo ningún temor, ningún miedo. Pero la palabra literal de temer es que ellos no tuvieron miedo en sí del faraón. Temieron en sí era que le pasara algo al niño, a Moisés. Porque dice la escritura que le vieron hermoso. Eso quiere decir que le vieron favorable. Lo vieron bienaventurado. Lo vieron prácticamente con una misión que tenía que cumplir. Con una misión que tenía que cumplir. Pero fíjese que aunque ellos tal vez no temieron, pasando al versículo 24, pasó un lapso de 40 años. Pasó un lapso de 40 años. Vamos a ir un momento a Hechos de los Apóstoles. No le había pasado yo los versículos a ellos, pero rápidamente en su Biblia vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, para que entremos bien en materia y podamos entenderlo, para ir hilando lo que habla Hebreos y lo que habla Hechos, y en parte de Éxodo también lo habla. Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 23. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Ves? Cuando hablamos de la palabra hermoso, que fue hermoso para sus padres, el pastor echaba un chiste que decía que todo niño, así sea feo, es hermoso para sus padres. ¿Sí o no? Todo niño es precioso. Eso es como aquel cuando se muere, que era bueno. Decía, todo el mundo dice, uy, qué bueno era. Pero cuando uno está así vivo, nadie le dice nada a nadie. ¿Sí o no? ¿Pasa o no? Entonces, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Dejémoslo ahí, ahora seguimos. Conocemos la historia de Moisés. Cuando Moisés nace, los padres lo guardan durante 3 meses, y ya al no aguantarlo más, preparan una horquilla, la calafatean, le echan asfalto y meten al niño en el río Nilo, porque el edicto era, el faraón tuvo temor porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando rápidamente, y llegó a pensar, no vaya a ser que el pueblo de Israel sea más grande que nosotros y vengan y nos ataquen y nos hagan polvo. Entonces levanta un edicto de matar a todo niño varón, y que las niñas que nacieran, que las dejaran vivir. Ese era el edicto del faraón. Entonces los padres de Moisés temen al edicto, pero más sin embargo hay 2 cosas muy importantes que tal vez hemos pasado por alto. Número 1, el edicto era matar a todo niño varón. Habían 2 cosas. Si los padres de Moisés no mataban al niño y ellos hubiesen sido vistos por otros hebreos y le cuentan al faraón, a los que matan, ¿a quiénes son? A los padres. Muy bien, me gusta que esté atento, a los padres. ¿Por qué? Porque si no mataban al niño, mataban a los padres. Y si los padres mataban al niño, pues ellos eran prácticamente salvos. Estaban haciendo responsable ante un edicto. Pero ni lo uno ni lo otro
apartó del propósito a Moisés. Apartó del propósito a Moisés. Y es un edicto duro. Me imagino, la Biblia no lo menciona, pero me imagino que algunos padres lo habrían hecho. ¿La vida de mi hijo o la vida mía? ¿Qué preferimos? Me imagino que se preguntaron algunos. ¿Matamos a nuestro hijo o que nos maten a nosotros por culpa de él? Y es fuerte pensar que tenemos que matar a nuestros hijos por vivir nosotros. Tal vez a Moisés se le pasó muchas cosas por la cabeza, tal vez, pero ellos obedecieron más a Dios que al edicto del faraón. Cuando ellos lanzan al niño al río Nilo y lo encuentra la hija del faraón, sabemos la historia que llaman una nodriza también de los hebreos. Sabemos que en la palabra de Dios y en el mundo cristiano no hay casualidades, ¿sí o no? Llaman a una mujer para que lo críe y era la propia madre de Moisés. Encima lo cuidaba y encima cobraba. Le pagaban por cuidar a su propio hijo. Tremendo. ¿Qué madre no le gustaría eso? ¿Cierto? Que cuide a su hijo y que le estén pagando, que le estén dando una paga mensualmente. Espectacular, ¿sí o no? Pero fíjese que después de los 3 meses lo llevan a la casa, al palacio real. Y hemos leído ahí que era levantado en sabiduría, en lengua egipcia. Lo acabamos de leer ahora en Hechos de los Apóstoles. O sea, que Moisés era una persona muy importante en el palacio. Pero si saltamos al versículo 24, del versículo 23 al 24, pasaron 40 años. Vamos a Hebreos 11, capítulo 24, y mire lo que dice. Hebreos 11, capítulo 24, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, ese rehusó en el hebreo original quiere decir que volvió en sí. ¿Qué le trae recuerdo esa palabra de volvió en sí? Al hijo pródigo. Al hijo pródigo. Volviendo en sí, rehusó ser el hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Recuerde que ya tenía 40 años. Ya no era un bebé. Tuvo que tomar sus propias decisiones. Nosotros como padres les enseñamos principios y valores a nuestros hijos. Les enseñamos acerca de la palabra, les enseñamos acerca de cómo poderse comportar, de qué hacer en medio de la dificultad. Porque hay que ir enseñando también a nuestros hijos que ellos se van a tener que enfrentar también a ciertas cosas que usted y yo no podemos hacerlo por ellos. Que se encuentren con la realidad de la vida, en pocas palabras hablando. Pero Moisés tuvo que tomar su propia decisión. Con 40 años decidió rehusar ser el hijo de la hija del faraón. Volvió en sí. Y él, yo sé que es muy difícil uno renunciar a cierta comodidad. Porque si yo le digo a usted ahora, si lo manda a llamar el rey Juan Carlos a vivir allí, yo sé que es muy difícil es que nosotros podamos renunciar a esa vida, a seguir viviendo la vida nuestra. ¿Sí o no? Lo hablamos porque está escrito en la Biblia. Pero ¿cuántas personas quisieran vivir en un palacio? ¿Cuántas personas quisieran estar que los atendieran? Que los llevaran en coche a su colegio, que los trajeran otra vez, que le dieran una buena merienda, un buen calzado, un buen vestido, una comodidad. Moisés renunció a todo eso por seguir al pueblo de Dios. Él era el pueblo de Dios. Y él rehusó ser el hijo de la hija del faraón. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo Moisés ahí? Estaba renunciando literalmente a lo que el faraón en su día había levantado y había despreciado. Moisés estaba renunciando absolutamente a todo por amor a Dios. Él sabía que él había venido con un propósito específico y era poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud.
Mire que él Dios ya lo estaba preparando. Y vemos ahí en ese versículo 24, que aunque haya pasado un lapso de 40 años, el estándar de Dios es muy diferente al estándar del mundo. Nosotros cuando vemos a una persona adinerada, a una persona que anda en un buen coche y que tiene una buena empresa, decimos, wow, ese hombre es millonario. Ese hombre es muy rico. ¿Sí o no? Tiene muchas empresas, tiene un buen coche, tiene mucho dinero. Mira, qué chale tan impresionante vive. Ese hombre debe tener mucho dinero, es muy rico. Pero eso es el estandarte del mundo, en la humanidad. Pero el estandarte de Dios, todo aquel que tiene a Dios en su corazón, ya es rico. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata, la tierra y su plenitud. Y usted y yo somos hijos de Dios. Y coherederos juntamente con Dios, con Jesús. Usted imagínese lo impresionante de rico que usted y yo somos. ¿Cuándo entendemos eso? Cuando nuestra fe realmente se activa. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguien se acuerda de Lot? Mira, Bolívar sabe. Bolívar lee Biblia. Sobrino de Abraham. Cuando Lot se junta con Abraham y empiezan a crecer sus cabras, su ganado, sus ovejas, se empieza a multiplicar. Se empieza a levantar un altercado entre los criados de Lot y los criados de Abraham. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, al ver tanta discusión, Abraham, en medio de su sabiduría, le dice, sobrino, venga aquí que necesito hablar con usted. El ganado se nos ha multiplicado grandemente y nuestros criados mantienen peleando constantemente. Yo creo que llegó el momento de separarnos, de que tú te vayas por un lado y yo me vaya por otro. Y Abraham le da a escoger a Lot qué terreno va a escoger el primero. Y Lot levanta la mirada y dice la escritura que ve el llano, las llanuras, la hierba fresca, buenos pastos para sus ovejas. Y él le dice, tío, yo voy a coger por el lado derecho. Y Abraham le dice, pues yo voy a coger por el lado izquierdo. Dice la escritura que Lot se fue acercando poco a poco hacia Sodoma y Gomorra. Estaba ganando terreno. Lot era un hombre poderoso. Dice la escritura que se sentaba en la entrada de la ciudad. O sea, eso quiere decir que era un hombre muy poderoso. Lot, ¿vale? Dice la escritura que el pecado fue tan grande de Sodoma y Gomorra que subió hasta la presencia de Dios. Y Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra. Gracias a la misericordia de Abraham, Dios no destruyó a Lot y le da la oportunidad de escapar para que él no muera ahí. Abraham se acerca a Lot, le cuenta lo que pasa, manda ángeles Dios para sacar a Lot y a su familia de allí. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Que muchas veces nosotros por culpa del trabajo, por culpa de nuestra empresa, por culpa de nuestros quehaceres, olvidamos o nos olvidamos de tener comunión con Dios. Por querer acaparar más, por querer tener más. Y Lot tuvo tanto y tantas propiedades y fue un hombre rico, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo fue destruido. Hoy tenemos y mañana el único que puede garantizar que sigamos teniendo es Dios. Es Dios. Así que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Nada ni nadie, querida iglesia, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Hay personas que se alegran y yo respeto de todo corazón, respeto. Personas que se alegran y dan testimonio de que les van a dar más horas extras para trabajar y se alegran. Y respeto eso, porque tal vez necesitas tu dinero. Pero cada vez que trabajamos más, ¿a usted no le parece que muchas veces llegamos más cansados a la casa? Y nos cuesta ya hacer nuestro devocional. Y madrugamos y le decimos, Señor, gracias por este día y me voy al trabajo.
Y cada vez que pasa eso nos vamos apartando del amor de Dios, nos vamos apartando de su presencia. Y no podemos permitir que nos pase lo que le pasó a Lot. Moisés lo entendió. Moisés dijo, palacio real, posesiones, propiedades, o voy con el pueblo de Dios a que nos hurren, a que nos castiguen. Déjeme decirle que yo le voy a decir como Jesús le dijo a María, que estás ocupadas con tus quehaceres, le dijo a Marta. Marta, Marta, turbada y azarada estás con muchos quehaceres. Y mira, tu hermana escogió la mejor parte, estar en mi presencia. ¿Moisés lo entendió? Sí. ¿Moisés luchó? Claro que sí. Fue tal así que más adelante nos damos cuenta de que él se acerca al pueblo hebreo y hay un egipcio que está castigando a uno de sus hermanos y él, por defenderle, mata al egipcio. ¿Conocemos la historia? ¿Lo hemos leído? Mata al egipcio y huye. Y huye porque escucha que el faraón lo iba a buscar para matarlo. Y le toca que salir corriendo. ¿Y a dónde huye? Al desierto. ¿Cómo salió Moisés de Egipto? ¿Como un qué? Como un asesino. Como un asesino. Pero para Dios no era un asesino. Para Dios era un libertador del pueblo de Israel. No es como nosotros nos veamos, es como Dios nos ve a nosotros. Porque Dios no mira nuestro parecer. Dios nos mira si somos negritos, si somos blanquitos, si somos amarillitos, si tenemos pelo, no tenemos. Yo tuve, pero ya no. Dios no mira nuestro parecer. Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Y cuando Dios mira lo que hay en nuestro corazón, entonces nos activa y nos camina en su propósito para poder libertar a otras personas. ¿Lo cree así? Fíjese, vamos a ir al versículo 25. Vamos al versículo 25. Mire que dice la escritura que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Iglesia, usted sabe que todo lo que tenemos es temporal. Usted sabe que todo lo que vivimos es temporal. Hay personas que están viviendo un proceso, hay personas que están viviendo una dificultad, y déjeme decirle que eso no va a ser para siempre. Eso en cualquier momento se termina. Porque la dificultad y el proceso que estamos viviendo es para que Dios siempre lo usa para formar nuestro carácter, para enseñarnos, para moldearnos, para guiarnos. Porque gloria a Dios por las pruebas. Yo sé que a nadie le gusta pasar por pruebas, pero es necesario. Mire el testimonio que le acabo de contar de mi familia. Pasé situaciones difíciles, sí, pero eso me enseñó a mí a formarme, y ahora más con Dios. Me enseñó a perdonar, me enseñó a pedir perdón, me enseñó que no tengo que hacerle mal al prójimo. Todo eso, lo que yo viví, me enseñó y me ayudó a madurar para poder tener una buena relación con mis hijas y pensar que yo nunca le haría eso a mis hijas, en abandonarlas. Porque si nosotros queremos tener una familia sana, yo sé que en cada hogar hay sus cositas, hay sus rocecitos, hay muchas palabras alzadas, otras menos. Pero con Dios es mucho más llevadero y poder reaccionar y decir, wow, amor, perdóname, lo siento. Y que pueda Dios restaurar nuestro hogar. Pero la primera opción y más rápida que coge el ser humano es, lo dejamos hasta aquí llegamos, ya no quiero saber nada. Eso es lo más fácil y lo más sencillo. Y déjeme decirle, con la mano en el corazón, y perdóneme si le ofendo, pero eso es de cobardes.
el salir corriendo. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de restauración. Siempre. Y si en algún momento pasa algo de esto en su hogar, no busque otra persona que se haya divorciado. Peligro. Porque lo primero que le va a decir que es. Si lo sabe usted también, ¿vio? Si lo sabe usted también. Busquemos a un matrimonio modelo. Yo sé que siempre en cada matrimonio hay algo. No hay matrimonio perfecto, pero cuando está Cristo ahí, entonces nos ayuda a superar ciertas cosas. Cuando está Cristo en el medio, nos ayuda a superar muchas dificultades, muchas. Entonces cuando vaya o pase eso en su casa, acérquese a personas que usted dice, wow, voy a hablar con esta persona porque yo veo que su matrimonio... Y aún, aunque hayan cosas, hay que contarlas, lo que hay. Moisés lo entendió. Vamos al 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el ¿quién? En el galardón. Moisés tenía su mirada puesta en su recompensa, en su regalo, en su galardón de parte de Dios. Me gusta cuando dice, y como viendo al invisible. Recuerde que el Salón de la Fama de Hebreos capítulo 11, el primer versículo que empieza es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Moisés ahí tal vez no veía el galardón, pero él sabía que había un regalo de parte de Dios cuando queremos hacer las cosas bien para Dios. Amigo, tal vez tú estás haciendo las cosas bien para Dios y no estás viendo resultado. No te preocupes, que el regalo llegará. No te preocupes, que el galardón llegará. Vamos al 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. ¿Usted ha visto a Jesús? Pero usted está convencido, igual como yo, que Jesús está. ¿Sí o no? Aquí hay un testimonio vivo. Si Jesús no existiera, yo no estaría aquí. Un negrito que le gustaba mucho la salsa, le gustaba bailar muchísimo, que se iba de discoteca en discoteca. Pero Dios en su misericordia me cambió y me transformó. Igual que le ha cambiado y le ha transformado a usted. Ahí vemos que Dios es real. Ahí vemos de que Dios verdaderamente existe. Cuando vemos el cambio de nuestros hijos que están creciendo y están un poco rebeldes, y estamos orando por ellos, les estamos ungiendo su ropa que se pone. Oramos por las amistades que se buscan. Y cuando tus hijos se dedican a estudiar, a sacar buenas notas, a querer salir adelante, tú dices, verdaderamente Dios existe. Verdaderamente Dios es real, porque cambió mi matrimonio, restauró mi hogar, restauró a mi esposa. O cuando vamos al encuentro de hombres o de mujeres, vemos ahí que Dios es real. Amén. Vamos al 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Recuérdense que cuando hablamos de la sangre y hablamos de que ellos también untaban la sangre en los dinteles de la puerta, cuando el Señor manda al ángel de la muerte a matar a todo primogénito, eso era clave para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de los hebreos y que la muerte pasara derecho. Ahora, esto es señal de que usted y yo tenemos que actuar también por fe. Tenemos que hacer locuras. Cuando yo empecé mi grupo Vida, que iba solamente una persona y poníamos muchas sillas, y yo oraba por esa silla y le ponía nombre a esa silla. Aquí se va a sentar Carlos, aquí se va a sentar Andrés, ¿sí? Mauricio. Y el que estaba ahí me decía, tú estás como un poco loco. Yo le decía, no, no es locura. Yo estoy orando por fe, que ahí van a venir hombres y se van a sentar en esas sillas. Y así fue. Empezaron a llegar hombres
y la red se empezó a multiplicar. Pero si nosotros vamos a un grupo de vida que solamente me veo yo con la otra persona y no hago nada, entonces me estoy acostumbrando a verle y ya no me interesa tener a nadie más. Pero la locura de la fe nos lleva a actuar. Amén. El 29 y terminamos. Gloria a Dios. Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay muchos que quieren imitar lo de Dios. Hay muchos que quieren hacer lo que tal vez otras personas hacen, pero lo que ellos no saben es que nosotros, que usted y yo tenemos que pasar ciertos procesos para poder llegar al conocimiento de Cristo. Hay un versículo bíblico que me gusta muchísimo y me gusta estudiarlo, el cual dice: lo único que pide Dios es que le entendamos y le conozcamos, que Él es Dios celoso, que hace justicia y misericordia aquí en la tierra. Eso lo habla el libro de Nehemías. Solamente Dios quiere eso. Y el rey Salomón, antes de morir, en Eclesiastés dijo que el mucho estudio es fatiga de la carne, y que las palabras de los aguijones hincados en la palabra del predicador. Y dice esto, termina con esto: en su lecho de muerte dice: lo único que pide Dios es que cumpla sus mandamientos y que le adores, porque eso es el todo del hombre. Imagínese usted, que le conozcamos y que le entendamos. Moisés lo entendió. Iglesia, estamos hablando de la palabra, pero humanamente, ¿qué escogería usted? ¿Vivir en el palacio del rey, en el palacio real, o ser vituperado con un pueblo hebreo, el cual los propios egipcios no lo querían? Humanamente podíamos escoger estar en el palacio, ¿sí o no? Humanamente. Pero Moisés no lo hizo por amor de aquel que le llamó. Y fíjese que cuando él estaba en el desierto, dice que se acercó a una zarza ardiendo. Conocemos la historia. El Señor habla por medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque tierra que pisa es santa es. Dios le habla como un libertador. Dios no le habla como un asesino, porque hace la tipología de Moisés con Jesús. Moisés era un líder y profeta, el cual iba a entregar su vida por el propio pueblo de Israel. Y Jesús fue enviado por su Padre a morir por usted y por mí. Él vino a limpiarnos. Él vino a perdonar nuestros pecados. Hayamos hecho en el pasado lo que hayamos hecho, Dios nos ha perdonado. Nadie te puede decir que Dios no perdona. Sí, aún en la actualidad sigue perdonándonos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y así como Moisés arriesgó su propia vida desde sus padres, Jesús entregó su vida en una cruz del Calvario. Y esa misma sangre que derramó en la cruz es la misma sangre que nos ha limpiado a usted y a mí de todo pecado, de toda condenación. Ahora la pregunta es: ¿qué debemos hacer después de esto? Aunque nos vituperen, aunque nos dé vergüenza, tenemos que seguir hablando del amor de Dios a otras personas, porque es nuestra responsabilidad poder predicar su palabra y sembrar una semilla de amor en cada corazón.